es muy importante para la sociedad y es un anhelo desde mucho tiempo que de verdad estemos funcionando como familia de Cristo, como pueblo de Cristo, como verdaderos hermanos, unidos como un solo pueblo. Y traigo un tema que se titula Dios quiere un pueblo unido y no desunido. Dios quiere un pueblo unido. Y eso es lo importante, hermano, que Dios quiere que de verdad seamos un pueblo unido. Estamos proyectándonos a través de internet, a través de medios, para hacer expansiva, llegar allá a otros amigos, hermanos que puedan recibir las enseñanzas y ser evangelizados por la tecnología. Quiero saludar a mis amigos que están siendo evangelizados por este medio, el hermano Bolívar, el hermano Ernesto Jiménez, a Leonardo Ceballos. Quiero también tener en cuenta en las oraciones a la hermana Sor, porque somos un pueblo unido, ¿verdad? A Yodimar, a su esposa, a su familia, también a la familia de mi esposa, a su madre, a su padrastro, a su hermana Andrea, a su hijo Samuel y a su hermano Isaac, a mis vecinos, a todos los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana, a toda la familia, a todo el pueblo de Dios, que aunque esté caminando por otras congregaciones, pero seguimos al mismo Dios, al mismo Cristo. Y eso es lo importante, que esta Iglesia Cruzada Cristiana no debate con ninguna otra iglesia, porque ha entendido de que verdaderamente somos un pueblo en el Señor. Las denominaciones nos hace de pronto buscar una forma pedagógica de acercarnos al Señor, pero en esencia es lo mismo y debemos ser unidos como un propósito especial que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos hermanos en Cristo. El tema que yo traigo entonces, hermano, es Dios quiere un pueblo unido y no desunido. Vamos a leer un texto. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo del 17 al 19. Yo invito a alguien que lo tenga presente, el hermano pastor, el hermano Francisco, el pastor de esta iglesia, el ángel de esta iglesia que Dios lo ha utilizado grandemente, para que nos lea esta lectura de Mateo 20, 17 al 19, capítulo 20, del 17 al 19. La Biblia de la siguiente manera: y subiendo Jesús a Jerusalén, y todos sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a él a la muerte, y le entregarán a los gentiles, porque los que escarnezcan y lo azoten y crucifiquen, mas el tercer día él resucitará. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que tú vas a impartir en esta noche. Que sea un mensaje, Señor, de unidad, de unificación de tu pueblo, Señor. Que sea un mensaje, Señor, que tú estés hablando allí, para que de verdad comencemos a entender el propósito tuyo, Señor, que no haya divisiones entre nosotros, porque somos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, allí se está hablando de algo muy importante, de un acontecimiento
que Jesús le está comentando a los apóstoles, a sus discípulos, lo que le va a suceder. Jesús está anunciando su muerte. Y precisamente Jesús les indica que es en Jerusalén. Porque en Jerusalén está escrito donde Él va a morir. Allí es el sitio, el lugar donde Él va a recibir todo eso que fue escrito con antelación sobre su vida en el sentido de su muerte. Jesús le dice a los discípulos que va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Jesús ha entendido que Israel no tiene rey, tiene un grupo de sacerdotes que de alguna manera direccionan al pueblo en lo religioso, en lo político y en lo social. Y que dentro de toda esa estructura que direcciona al pueblo están los escribas. Jesús les indica a ellos que ahí van a estar los escribas, porque los escribas son las personas que tienen un gran conocimiento de la ley y son buenos en cuanto a la parte contable. En cuanto a todo lo comercial, ellos los anotan. Por tanto, todo lo que ha dicho Jesús, ellos lo anotan. Todas las modificaciones o interpretaciones de la palabra son ellos los que la especifican. Son personas muy bien preparadas. Todo lo que ha hecho Jesús y ha dicho que es el Hijo del Hombre, el Mesías, todo eso ya estaba escrito por los escribas. Y era el documento que ellos tenían para expedirlo dentro de las autoridades, que precisamente Jesús estaba incurriendo en un pecado de blasfemia. Ahí estaba toda la evidencia. No podía haber una justificación sin los documentos, sin los testimonios de lo que Jesús había dicho. Por eso Jesús los anuncia. Jesús también anuncia allí los gentiles, ese grupo de personas que no son judíos, pero que van a ser manipuladas precisamente por ese grupo de sacerdotes para ponerlo en contra de Jesús. Es decir, Jesús está allí anunciando su muerte, pero detrás de todo eso hay una conspiración contra de él, una conspiración muy fuerte, que ya él la veía, y que él ya sabía que esta situación iba a dar, porque ya las Escrituras lo había anunciado, pero él ya lo estaba palpando, lo estaba viendo, que ese acontecimiento estaba cerca. Precisamente, en lo sucesivo del relato, Jesús es tomado por los sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Es llevado de Poncio Pilato y ahí justificado precisamente por lo que él había dicho, que era el rey de los judíos, que era el Hijo del Hombre y que era el Mesías. Poncio Pilato no encontró ningún argumento válido para su muerte. Ese no era ningún argumento para él. Y él lo remite precisamente a Herodes. Lo llevan donde Herodes, le dan la misma explicación, y dice, no, es que esta no es mi jurisdicción, él se encuentra en Jerusalén, que sea condenado a Jerusalén por Pilato. Se lo remiten nuevamente a Pilato. Pilato no encuentra evidencia de cómo crucificar a Jesús. Pero estos hombres, Caifás y Anás, muy hábiles, manipulan a la gente y toman un referente muy especial, el día de fiesta, el día de la Pascua. Porque en ese día, precisamente, podía entregar o soltar a una persona que se encontraba allí presa. Esa persona, en ese momento, en el día de fiesta, en la Pascua, podía ser suelta.
podía ser soltado. Y ahí se dio el intercambio. La gente comenzó a gritar porque fue manipulada por los sumos sacerdotes, y fue cuando se dio el intercambio. Sueltan a Barrabás y allí comienza el proceso de crucificar a Jesús. No fue por ningún argumento de ellos, sino que aprovecharon un momento para acatar y cumplir sus objetivos, que era destruir a Jesús. En ese sentido, detrás de todos esos hechos históricos que se dan allí, hay un acontecimiento espiritual. Y es lo que yo me voy a referir ahora en este momento. El sentido espiritual de este hecho tiene que ver con que existe un pueblo que no tiene rey, que está siendo gobernado por otro país, por otra entidad. Allí hay sacerdotes corruptos, todo un gobierno corrupto. Además de eso, hay un pueblo gentil que no tiene dirección, un pueblo judío que ha perdido el sentido de la religiosidad. Y como no tienen unidad, precisamente Jesucristo entra a darle unidad. ¿Y cuál es el sacrificio que ellos tienen que hacer? El sacrificio significa que todos esos elementos, todos esos personajes que están allí, tienen que ver con la vida interior de cada uno de las personas que se encontraban allí. Es decir, el sacerdote habita dentro de la persona, el gentil, el fariseo, el saduceo, todos esos habitan allí. Estaba en una situación de corrupción. El ser humano que se encontraba allí habitando con Jesús estaba en corrupción. Por lo tanto, había un gobierno espiritual sobre la persona. No tenía allí un líder, un rey, que lo direccionara hacia hacer el bien, acabar y allí eliminar todas esas cosas que estaban en su vida, su egoísmo. Había un sacerdote interno. Ese sacerdote interno era una persona, una entidad espiritual negativa que no se estaba sujetando a la vida y al orden de Dios. Todas esas cosas que estaban afuera estaban dentro de la persona. De tal manera que era muy grande el pecado de ellos. Tenía que haber un elemento para poder erradicar toda esa maldad en el corazón de esa persona. Un gran sacrificio. Un gran sacrificio que lo limpiara, porque era tanta la corrupción, tanta la maldad. Por lo tanto, allí se presenta Jesús. El significado de Jesús entonces, en ese momento, era que a través de él, de ese sacrificio, la persona iba a ser limpiada. Iba a ser limpiada, purificada, sanada. ¿Por qué? Porque antiguamente tenía que coger sus corderos de acuerdo al pecado. Pero ahora era Jesucristo, el Cordero, que a través de ese sacrificio era la única manera de hacer la expiación perfecta para que las personas pudieran ser limpias. Entonces, Jesús lleva y va hacia la cruz, hacia su muerte, indicando en esto que la persona acepta un sacrificio, debe entenderse que tiene que ir eliminando todas esas cosas. Tiene que aborrecerla, tiene que acercarse al Señor, porque de esa es la única forma de que cada persona comience a tratar su vida interior espiritual, y la otra también, y la otra también. Entonces se va configurando un pueblo de Dios. Se necesitaba un cambio individual, un cambio muy fuerte sobre cada uno de las personas que se encontraban en el tiempo de Jesús. Cada uno tenía que reconocer que su vida no estaba bien,
que su vida estaba en peligro en el sentido espiritual. Cuando Jesús hace el sacrificio, se convierte en el guía, en la luz, en el rey del pueblo, en el sentido espiritual, de que toda persona, cuando se acerca a Jesús, es redimido. Todo ese pecado, todos esos elementos que allí estaban, sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, gentiles, todos esos elementos configuraban un estado espiritual negativo que necesitaban ser tratados por Dios. Cuando una persona entra a reconocer su pecado, a ver de que todas esas cosas están dentro de su vida, y comienza un proceso de perdón, y comienza allí la sangre de Cristo a purificar la persona, a erradicar y limpiar el corazón de esa persona. Por lo tanto, cada persona debe acercarse a Jesús para ser transformado. Y de esa manera, Dios puede configurar un gran pueblo cuando cada uno de nosotros nos acercamos al Señor. Frente a eso, hay unas evidencias muy fuertes sobre los apóstoles. Y no solamente los apóstoles, que hoy podemos nosotros entender en su vida, sino muchos tiempos atrás, y tiene que ver con los profetas. Los profetas también vivieron la conspiración. También asistieron. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 18 al 20. Ahí podemos encontrar también una situación de conspiración muy fuerte. Vamos a recurrir al libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 18 al 20. Vamos a decirle al hermano pastor que nos colabore con la lectura. Jeremías capítulo 18, versículos del 18 al 20. ¿Qué se dice? Dice la Biblia, y dijeron, venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e digámonos de lengua, y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Oh Señor, mira por mí y yo oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Entiendes? Sí, Señor. ¿Debe acaso recompensarse bien con el mal? Porque ellos han cavado un hoyo para mi alma. Acuérdate de cómo me puse delante de ti para hallar bien a favor tuyo, a fin de apartar de ellos tu ardiente ira. Amén. Amén. Jeremías había llevado el mensaje de Dios para que el pueblo comenzara a caminar conforme a la voluntad del Señor. Pero no hicieron caso. Por lo tanto, comenzaron a conspirar contra Jeremías para matarlo. Jeremías todo el tiempo dice bien. En su amor quería que su pueblo de Dios comenzara a caminar en la rectitud, en la senda justicia. Pero ellos no quisieron. Querían silenciar a Jeremías. Jeremías hace una oración que es escuchada por Dios. Oh Jehová, atiende y oye la voz de los que contienden conmigo.
Allí comienza un análisis de lo que Jeremías hace con sus hermanos, hacerle el bien todo el tiempo. Todo el tiempo haciéndole bien, y sus amigos le pagaban en mal para matarle, para aniquilarle. También podemos ver, no solamente en Jeremías, en otro personaje como David, que sintió la conspiración en su propio palacio, en su propia familia. Vamos al libro de Salmos, capítulo 31, versículo 4. Salmo 31, vamos a leer primero el 13, después leemos el 4. Salmo 31, versículo 13. Vamos a decirle al hermano pastor que nos colabore. 13 dice, porque he oído la calumnia de mucho miedo por todas partes. Cuando consultaban junto contra mí, aireaban quitarme la vida. Amén. Ahora leemos el 4. El 4 dice, me sacará de la red que hay escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. Amén. Miren lo que sucede allí. Ya David intuía que en el interior de su casa estaban conspirando contra él para matarle. Pero él sentía miedo, mucho miedo. Pero además del miedo que él sentía una gran confianza. Una gran confianza porque él sabía de que Dios, Jehová, era su fortaleza, su protector. ¿Por qué él estaba confiado? Porque él conocía a Dios. Porque él aprendió a caminar con Dios. Porque él sabía que cada vez que obraba en obediencia, había una situación específica, bondadosa, que se retribuía en la vida de David en cuanto a las consecuencias. Una persona puede estar en un ámbito laboral, de iglesia, de familia, en cualquier espacio, y puede sentir una conspiración. Y casi todas las personas hemos sentido una gran conspiración. Y hemos visto cómo se levantan contra nosotros, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar. Independientemente de religión, pero sí hemos sentido una conspiración. De sentirla y además de verla y de ver los ataques. Y hemos estado solos y hemos acudido al Señor frente a esa conspiración. Y allí en esta conspiración hemos sentido un miedo, mucho miedo, porque allí nos invade una gran soledad. Allí cada día el ataque es más frontal, más fuerte. Y preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Me atacan, me sucede esto todos los días. ¿Qué está pasando, Señor? Y veo el enemigo que se levanta y es cada día avanzando más como un ejército a mi territorio. Y cada día me acechan más y cada día me invaden más. Uno va sintiendo realmente el miedo. Pero Dios aquí nos habla a través de la experiencia de este profeta y de este gran rey, David, que confiando en Dios, que Él es la fortaleza, que en Él prevalece toda justicia, en Él se va a dar la victoria. Él va a eliminar a esa conspiración. ¿Por qué va a eliminar Él esa conspiración? Porque detrás de la conspiración está Satanás. Satanás quiere dividir, quiere que el hombre no consiga su propósito. Allí influye negativamente sobre las personas para atacar a aquella persona que está haciendo el bien, que está obrando bien, y que en algún momento comienza a atacar para buscar su objetivo esencial, aunque el hombre no la ve,
El hombre que está actuando en el mal está pensando en conseguir sus objetivos personales como humanos, pero detrás hay unos objetivos espirituales y es la división, la gran división. Por lo tanto, el Señor entra en defensa del siervo de Dios, de su siervo, para protegerlo, para decirle: yo estoy contigo, yo te guardo, yo te cuidaré. Cuando se da esa victoria, cuando la persona puede ver que en la conspiración se han levantado muchas personas en contra de él, y que él siente que cada día que pasa es más la acechanza y más el peligro y el temor que puede sentir. Oseas 6, del 1 al 2, nos explica que hay un día de resucitación. Es un día que se resucita en la vida, resucitamos. Así como Jesús resucitó en ese momento como enseñanza de que al morir tenemos resucitado creyendo en Jesucristo, también en nuestra vida, en esta vida, resucitamos. Vamos al libro de Oseas 6, del 1 al 2. Le pido la colaboración del hermano pastor que nos lea. Dice: venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Todo ese acontecimiento que pasó con Jesús también pasa en una conspiración. En nuestra vida conspira contra nosotros. Y nosotros debemos tener la confianza de que esos hechos sucedieron a otras personas y que fueron redimidos por Dios. Fueron allí protegidos y fortalecidos por Dios. Y Dios no dejó que esas personas con malas intenciones vencieran a sus siervos, sino por el contrario, Él entra allí para protegerlo y sacarlo y resucitarlo, sacarlo, levantarlo. El resucitar allí significa levantarlo, sacarlo de ese lugar y darle la victoria. Nosotros, cuando tenemos una gran conspiración en contra, se levantan nuestros enemigos, debemos tener la confianza, la plena confianza de que lo que operó en David y en Jeremías también va a operar en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Por qué esto va a operar en nuestra vida? Porque Dios ya lo hizo, lo ha hecho y lo ha venido haciendo en todas las circunstancias. Dios es nuestra fortaleza y defensor. Y eso es lo importante, que esa enseñanza, lo que sucedió con ellos y ha venido sucediendo en estos tiempos como testimonio, debemos tener que cuando eso pase, debemos tener en cuenta que va a venir un día muy especial, que seremos levantados en victoria, que vamos a resucitar, que vamos a estar en la alegría, que pasamos días difíciles, pero el Señor nos va a levantar en victoria. Esa es la gran confianza que vive un cristiano. Ese es el testimonio de la palabra de Dios, como allí promesa divina sobre todo acontecimiento que puede estar pasando un cristiano, por muy difícil que sea, el Señor lo va a levantar. Amén. Nunca lo va a dejar abandonado. Jamás. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Para que el ser humano vea que debe venir nuevamente en la búsqueda del Señor. Cuando todos vamos hacia el Señor con un espíritu contrito, de verdad, arrepentimiento genuino, nosotros podemos convertirnos como un pueblo de Dios. Todavía estamos en formación como pueblo de Dios. Todavía estamos creciendo porque no hemos unificado el pueblo de Dios como tal. Necesitamos trabajar en unidad. Necesitamos cada día llevar la palabra a aquellas personas que no conocen de Dios, que son instrumentos del mal. Necesitamos evangelizar, necesitamos predicar una enseñanza
que de verdad sea una enseñanza que dé fruto, que podamos entender de que nosotros, como pueblo de Dios, que estamos intentando unos cambios espirituales muy profundos, y que esos cambios muy profundos a nivel personal deben configurar un pueblo en amor en Cristo. Y eso no se ve. Estamos todavía caminando en división. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo unido, un pueblo en formación. Por eso se da cuando nosotros seamos de verdad purificados. Llevemos al Señor todas las cosas que necesitan ser cambiadas. Así como Dios se presentó, cada persona que llega a los pies de Cristo, se arrepiente y busca ir, que sea bautizado, esa persona entra al pueblo de Dios, entra en la formación del pueblo de Dios. Y debemos recogerlo y amarlo. Debemos allí cubrirlo, compartir con él. Porque eso es lo que demanda de Dios. El sistema de Dios es un sistema de amor, de compartir, de sentirnos como hermanos unos a otros. Porque toda intención de que no sea así es una intención de división. Y la división entra en la mente, en el corazón de cualquier persona. Y puede generar un caos al interior de una comunidad. Por eso el Señor nos manda a orar permanentemente. Permanentemente. Por eso siempre tenemos que estar allí, reconocernos como débiles. Porque en cualquier momento algo puede entrar y algo nos puede desviar del propósito del Señor. Pero cuando nosotros buscamos y buscamos, el Señor nos sana, nos libera y nos unifica otra vez como pueblo. Eso es lo que el Señor quiere en las iglesias. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia comience a caminar y llegue a los pueblos, a las personas que necesitan de luz. Porque el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús no tenía luz. Jesús era la luz y la rechazaron. Y Él se convirtió en la luz del pueblo, para siempre y por siempre. Amén. Vamos a levantarnos, a darle gracias al Señor, a orar, porque eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida, que seamos un pueblo que luche por un propósito en el sentido espiritual. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor, gracias por el legado de las experiencias, Señor, de que aquellas personas que confiaron en ti y tú los liberaste de toda conspiración, y que allí tu mano poderosa entró y lo protegió. Nosotros creemos que en contra de todo levantamiento de fuerzas oscuras, ocultas, tú estarás pendiente y nos salvarás, porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Dios, porque confiamos que tú operaste en este tiempo, operarás ahora y seguirás operando en aquellos que creen y confían en ti, Señor. Protege a este pueblo que está aquí, Señor, a este rebaño, para que camine en obediencia, para que camine, Señor, como tú, Señor, lo has establecido, un pueblo unido en tu nombre, un pueblo lleno de paz, de amor, de misericordia, que camine en obediencia, que vaya en luz, que aprendamos a compartir los unos a los otros, que aprendamos a amarnos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Guarda este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.